Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida. Soy Jorge Luis Garay, como siempre agradecido con nuestro Padre Eterno por permitirme llegar hasta ustedes, entrar a sus hogares y a sus mentes a través de la influencia del Espíritu Santo y abrir su palabra para juntos conocer y aprender qué es la verdad y establecernos en el reino de Dios en esta hora de crisis intensa en la humanidad, en donde las señales son cada día una evidencia de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos estudiando entonces acerca de y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres de todo sistema de política y de gobiernos. Eso es lo que estudiamos, venimos estudiando desde ayer sábado, así que hoy vamos a continuar con ese tema y les recuerdo que hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del tercer concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, para pensar, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron, los que pervirtieron la santa y eterna ley de Dios. Fueron los altaneros y orgullosos papas, y detrás de ellos se vinieron los pastores y las pastoras con más hostilidad y violencia contra la ley de Dios, porque estos están enseñando doctrinas de demonios, que a la muerte de Cristo la ley quedó abolida, que cuando el Señor Jesús murió allá en el Calvario la ley quedó abrogada. Eso es lo que le enseñan a la gente
queridos amigos, y lo que tiene, como hemos venido hablando, borrachos, ebrios, a todos los habitantes de este planeta con todos esos engaños y con todas esas mentiras, y eso es el vino de Babilonia, como venimos estudiando. Así que la ley la hizo Dios, Dios hizo la ley. Escrito está en el libro de Éxodo capítulo 31, versículo 18, que después que Dios acabó de hablar con Moisés allá en el monte de Sinaí, le dio 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Un Dios eterno, con un dedo eterno, escribió en tablas de piedra, símbolo de eternidad, un 4º mandamiento eterno. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es sábado. La semana empieza es el domingo. El domingo es el primer día de la semana y concluye el sábado, que es el día que Dios creó para reposar, para conmemorar su creación, para ofrecerle culto y alabanza en su día santo, como Él dice, acuérdate del día sábado para reposar como Él reposó y ofrecerle gratitud, adoración y alabanza en su día santo. La ley la hizo Dios, Dios hizo la ley. Y todo lo que Dios hace es eterno. Escrito está en Eclesiastés 3:14, dice el sabio Salomón: he entendido que todo lo que Dios hace será eterno. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Pero estos papas arrogantes y estos pastores altaneros no le tienen miedo, no temen a Dios, ni le tienen miedo a todas las plagas que dice el Señor en su palabra, que le va a echar a todo aquel que le quite y que le ponga a su palabra. Escrito está en Malaquías capítulo 3 versículo 6, que porque yo Jehová no cambio. Y en Santiago 1:17 nos dice el Señor que en el Padre de las luces no hay mudanza, ni sombra de variación. Yo no cambio, dice el Señor. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y dice más el Señor Jesús: ni una tilde, ni una jota de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Escrito está es un programa para pensar, para decidir, para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis. Aquí está El Conflicto de los Siglos, querido amigo, querida amiga, que te la envío gratis para que lea y conozca toda esta historia que hemos estado contando, cómo los poderes religiosos unidos a los poderes políticos de este mundo han trabajado para echar abajo las leyes de Dios y para apartar a la gente del conocimiento y de la existencia de Dios, como estudiábamos ayer. Esa es la obra que ha hecho el diablo a través de todos estos poderes, como dijimos y enseñaba el Señor en Primera de Samuel en el capítulo 8, como el pueblo de Israel, que era la única nación en el planeta Tierra que tenía un gobierno teocrático dirigido por Dios, también a la final quedó pidiendo y pidiéndole a Dios que le permitiera tener un rey visible, audible, tangible, real, literal, como ellos lo pensaban. Y así fue como desecharon, como leímos allá en el capítulo 8 del libro de Primera de Samuel, en el versículo 7 y 8, cuando dice el Señor que no es a ti, Samuel, a quien han
despreciado y desechado, sino a mí, a quien han desechado y no quieren que yo reine sobre ellos. Gratis te envío el conflicto de los siglos, la historia profética, para que lea, y no se puede perder, querido amigo, querida amiga, para que lea con los niños, con los jóvenes, papá, mamá, el relato de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo será el día más terrible y espantoso que jamás vio la humanidad ni la oyó, queridos amigos? Porque será también audible la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el día terrible de Jehová. 24 horas nos dice el Señor que durará eso, el día terrible de Jehová. Gratis te lo envío. Pregúntame cómo se obtiene el ministerio de curación para que haga una reforma en la alimentación. Como estudiamos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres de toda la falsedad de sanidad y de medicina que se está practicando en esta hora. Medicina preventiva es la de Dios. Eso es lo que nos enseña el Señor. Comer como Él ha mandado, beber como Él ha ordenado. Eso es lo que el Señor nos dice que debemos hacer en nuestra vida, y debemos empezar a hacer una reforma en la alimentación, porque somos lo que comemos. Así que vamos a estudiar entonces acerca del tema que venimos hablando desde ayer, y es: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres de todo falso sistema de política y de gobierno. Ya vimos, ya estudiamos acerca de lo que son los poderes políticos en esta tierra, cómo los poderes políticos de esta tierra y de este mundo. Leíamos allá en la Sagrada Escritura que los poderes religiosos eran para ellos, como lo leímos aquí, que los poderes, ahí quedamos ayer, quedamos en que en los reinos del mundo la posición significaba engrandecimiento propio, y que se obligaba al pueblo a existir para beneficio de las clases gobernantes. Eso no ha cambiado, es una constante incesante en la historia de la humanidad. Los hombres, como dijo el Señor Jesús, se enseñorean. ¿De quién? Se enseñorean de los pueblos, y los grandes se hacen es adorar, se hacen es ensalzar, se hacen es exaltar. Y nos dice el Señor entonces que la influencia, la riqueza y la educación eran otros tantos medios de dominar al vulgo para que sirviera a los dirigentes, exactamente como sigue siendo en nuestros días. Eso es lo que llaman el populismo, la influencia de estos poderes para dominar al vulgo con promesas, con engaños, con mentiras, con una cantidad de manipulaciones. Y dice el Señor entonces que las clases superiores, en este caso en las políticas, debían pensar, decidir, gozar y gobernar, y las inferiores, el vulgo, el pueblo, que son cabezas de repollo, debían obedecer y servir, y que la religión era exactamente como todas las demás cosas, era un asunto de autoridad, y que se esperaba que el pueblo creyera y practicara lo que indicaran sus superiores espirituales, y que se desconocía, se sigue desconociendo totalmente el derecho del hombre como hombre de pensar y obrar por sí mismo. Esa es la historia constante y terrible de la pobre y miserable humanidad. Entonces el Señor nos dice en su revelación y en su palabra que el primer político, queridos amigos, que hubo en esta tierra, nos enseña la Escritura, fue Caín. Ya lo hemos leído en el libro de Génesis capítulo 4 versículo 17, dice el Señor que conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo. ¿Quién fue el primero que hizo una ciudad? Caín fue el primero que hizo una ciudad, y empezó entonces el dominio del hombre por el hombre a organizarse en eso que se llamó las ciudades. Las ciudades que después vinieron los griegos y organizaron eso que se llamó la polis, que es la ciudad, y de ahí viene precisamente de la polis, viene la palabra político, y la palabra político
pues es una palabra, queridos amigos, que se desprende de eso, del origen de la ciudad, porque empezaron administrando, juzgando y gobernando y hacinando a los hombres y las mujeres en ciudades, pero después se fundaron otras ciudades y se fueron expandiendo hasta que se formaron eso que se llama país, eso que se llama nación, y eso ya después entonces el político, que era el administrador de la ciudad, ya entonces fue a sojuzgar todas esas ciudades, ya fue recogiendo el dominio de esta, y de esta, hasta que vino y cogió con su manipulación el dominio de todas, y así nacieron los gobernantes de las naciones, los gobernantes de los países, los gobernantes de los pueblos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Entonces estamos estudiando de cómo todo eso se ha corrompido. Dice el Señor que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres de todos esos poderes religiosos, políticos y de esos gobernantes. Porque ya leímos también que nuestro gobernante, que es Cristo Jesús, Él es el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, y Él es nuestro líder, Él es nuestro gobernante, Él es el que nos da el sol, nos da el aire, nos da el agua, nos da la vida, nos preserva la salud. Él es, queridos amigos, el que murió por nosotros, Él es nuestro creador, Él es nuestro todo. El hombre ha delegado todo eso que debería de ofrecerle a Dios, lo ha delegado es a los hombres, y por eso vivimos cautivos. El hombre está preso de los hombres, el hombre vive esclavo de los conceptos de los hombres y vive esclavo de todo lo que Satanás ha establecido en ese nuevo orden que hablábamos para sojuzgar y dominar a los pueblos. La gente cree que vive libre, pero no. Por el hecho de yo vivir en este país, estoy preso de una constitución nacional, estoy preso de esa constitución, estoy preso de los decretos que den esos políticos, estoy preso, queridos amigos, de las leyes que se inventen allá en los senados, los poderes legislativos, para sojuzgar, dominar y oprimir y tributaria y como ellos les provoque a las naciones como oyen. Y se dan cuenta ustedes de naciones por allá donde la gente no puede tener libertad para pensar, no pueden tener libertad de religión, no pueden tener libertad para salir de ese país cuando quieran, no tienen libertad para protestar contra esos gobiernos, no tienen libertad para expresar sus pensamientos. Ustedes conocen cualquier cantidad de repúblicas, de naciones que son así. No les menciono ninguno para no quedarme corto y de pronto aparecer como tendenciosos. El hombre está esclavo del hombre. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que el hombre está cautivo de los corruptos, está cautivo de los hombres ateos, de los hombres que dicen creer en Dios, pero dicen ser cristianos, pero no creen en Dios. Esos son los políticos. Por eso hablamos ayer de que son corruptos. ¿Por qué? Porque corrupto es una palabra que se descompone en cor, que es corazón, y ruptus, que es roto, partido, quebrado, dividido. Eso es un político, es un hombre partido, de corazón partido, es un hombre con el corazón dividido, es un hombre con el corazón roto, dividido entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, entre la promesa y la falsedad, entre lo recto y lo torcido. Eso así, todo es en esa ambivalencia es que se mueven ellos. Por eso el Señor nos dice que nosotros no podemos participar de todo eso, porque la política y la honradez, la política y la rectitud, la política y la verdad, la política y lo santo no pueden congeniar nunca, jamás. Es lo que nos dice el Señor. Por eso Él te manda a ti, a mí, que nosotros salgamos de todo eso y seamos libres, queridos amigos. Olvidémonos de todo eso, como dice el Señor, enterremos las cuestiones políticas. Y oiga lo que nos dice el Señor a usted y a mí de manera personal y muy íntima. Nos manda simplemente el Señor esta razón: obrad honrada y correctamente en este mundo perverso. ¿Qué nos dice el Señor? Que debemos honrar por nuestra cuenta, por el temor a Él, por seguir lo que Él nos manda en su palabra. Dice el Señor que debemos obrar honrada y correctamente en este mundo perverso. Ese debe ser nuestro
objetivo, obrar y andar honrada y correctamente en cada paso que demos en esta tierra. Y dice más el Señor: la honradez y la política no armonizan. ¿Qué nos dice el Señor? Que la honradez y la política no armonizan. Dice: o la política será subyugada y la verdad y la honradez se manifestarán, o la política tomará el control y la honradez cesará de dirigir. Eso es lo que nos dice el Señor, que donde mandan los políticos no hay honradez. Y eso lo sabemos, la gente lo sabe. Todo es torcido, todo es corrupción, todo es engaño, todo es mentira, todo son trapisondas, todo es, queridos amigos, simplemente promesa. Todo se queda es en el engaño y en la mentira. Dice el Señor que dice: o la política será subyugada y la verdad y la honradez se manifestarán, o la política tomará el control y la honradez dejará de dirigir. Donde se mete la política, se retira la honradez. Y donde está la honradez, no cabe la política. En un hombre honesto, como el caso de Daniel, dice que a él no lo afectó para nada la política, ni la política no tuvo nada que ver, aunque era un hombre de Estado, aunque era un alto, después del rey prácticamente seguía él, pero dice que su honestidad, su rectitud, su fidelidad y obediencia a Dios lo caracterizó en medio de ese mundo de corrupción. Y oiga lo que nos sigue diciendo el Señor a usted y a mí de manera personal e íntima. Dice: tanto la corrupción, la política y la honradez, dice el Señor, no pueden andar juntas. Dice: ambas no pueden obrar juntas. Nunca, dice el Señor, nunca pueden estar de acuerdo. Nunca la política puede estar de acuerdo con la honradez. Nos lo dice el Señor revelado en 1896. Nunca pueden estar de acuerdo la política y la honradez. Todo lo que usted vea, todo lo que usted oiga de política, queridos amigos, aunque aparentemente pueda ser honesto y honrado, es en realidad torcido, está en realidad partido, está en realidad y forma parte de la corrupción. El hombre está esclavo, queridos amigos, de los hombres, y por eso el Señor nos lo dice allá en el libro de Salmo 146, oiga lo que nos dice el Señor, que debemos ser libres, que nosotros debemos de conocer su verdad para ser libres. Nos dice el Señor: no confíes en los príncipes. ¿Qué nos dice el Señor? No confíes en los príncipes. ¿Quiénes son los príncipes? Los príncipes son los políticos. No confíes en los políticos, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Nada pueden hacer los políticos, los gobernantes, los reyes, por ningún pueblo. Mire, estamos en el 2022 de la historia del cristianismo y estamos en el año 6000 de la creación de Dios, y mire el estado y la condición en que están las naciones del planeta Tierra con sus gobernantes renegando. Se le abren cada día, se les destapan ollas podridas, que es un corrupto, que es un corrompido, que es un violador, que es un ladrón, que que roba, se robó esto, que permitió que otros robaran, que en su gobierno hicieron y deshicieron. No confíes en los políticos, dice el Señor, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Ayer leímos, queridos amigos, allá lo que el Señor reveló en 1905, dice que aquellos gobernantes que tienen en sus manos las riendas del poder son impotentes de resolver el problema de la corrupción moral, de la miseria y la pobreza y el crimen, que constantemente aumentan y que en vano se esfuerzan por dar a los asuntos financieros, económicos y comerciales una base segura. Son impotentes de eso. Ellos no saben de nada de eso, porque nos dice el Señor aquí simplemente que si los hombres quisieran prestar más atención a las enseñanzas de la palabra de Dios, hallarían la solución a los problemas que los preocupan. Aquí están
todas las soluciones en el campo económico, en el campo del gobierno, en el campo de los problemas de los criminales. Aquí está la solución a los asuntos económicos, aquí está la solución a los asuntos de la salud de las naciones y de los pueblos. Aquí está la solución, como lo dice el Señor en su revelación y en su palabra, que si los hombres quisieran prestar más atención a las enseñanzas de la palabra de Dios, encontrarían la solución de los problemas que los preocupan, queridos amigos. Pero que lo que mande Harvard, lo que diga la Universidad de Cambridge, lo que diga la Universidad de Sorbona, lo que diga la Universidad de Yale, lo que diga la Universidad Nacional, lo que diga la Universidad de Colombia, eso es lo que es verdad, y eso es ciencia, y eso es lo que verdaderamente se tienen que hacer. Por eso el Señor dice que el pueblo fiel, el pueblo que quiera ser libre, debe enterrar las cuestiones políticas, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice el Señor, libres de todos estos poderes, queridos amigos, de falsos gobiernos y de la política corrupta. No interesarnos, que hagan, que se repartan todo eso, que se repartan el Estado, que se enriquezcan ellos, porque como dice el Señor en su revelación y en su palabra, que lo gocen, que lo disfruten, porque no tendrán más. Eso es la razón que les manda el Señor. Y también le dice al tirano, al opresor, le dice el Señor lo mismo que le dijo al mar: hasta aquí llegarás y no pasarás más. Él tiene su tiempo para todas las cosas y librar a los pueblos de todos estos tiranos y de todos estos dictadores. Oiga lo que nos dice el Señor a ti, a mí, a nosotros, que nos está mostrando, nos está enseñando la verdad para que seamos libres. Y dice el Señor: verdad es Cristo, verdad es una persona, Cristo es una persona. Y dice en el versículo 36 del capítulo 8 de Juan: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí está la palabra del Señor, la revelación del Señor Jesús, y Él nos dice el Señor Jesús dice, quiere que su pueblo entierre las cuestiones políticas. ¿Qué quiere el Señor? Que nosotros, si queremos ser pueblo de Él, si creemos que Él es nuestro Rey, si creemos que Él es nuestro gobernante, si creemos que Él es nuestro líder, si creemos que Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador y muy pronto nuestro Libertador, dice, Él quiere que su pueblo entierre las cuestiones políticas. Dice el Señor acerca de estos temas de las políticas: el silencio es elocuencia. No podemos, dice el Señor, votar sin peligro por los partidos políticos, porque no sabemos para quiénes votamos. Pura propaganda, puro proselitismo, pura mentira, puro Photoshop, pura fotografía maquillada, pura mentiras en sus publicaciones y en sus proclamaciones. No podemos votar sin peligro por los partidos políticos, dice el Señor, porque no sabemos para quiénes votamos. No podemos, dice el Señor, sin riesgo tomar parte en plan político alguno, queridos amigos. Miren lo tremendo. Ya aquí, por ejemplo, en Colombia ya están aburridos con el presidente que eligieron con tanto alboroto y matando y destruyendo y haciendo y deshaciendo. Ya se están aburridos con este gobierno ateo, amigo de los sodomitas, amigo de los vándalos, amigo de toda la corrupción, amigo del engaño, de la mentira, porque así se montaron, como decían los viejos, como es el desayuno, así mismo va a ser el almuerzo, y ya la gente está esperando cosas buenas. No, queridos amigos, el Señor dice en su revelación y en su palabra que todos los poderes políticos y los hombres que blasfemen a Dios, que lo ofendan a Dios, que ofendan a Dios, dice que esos hombres deben morir. Escrito está, dice el Señor, que todo el que ofenda, que todo el que blasfeme, que todo el que insulte a Dios, esos hombres deben morir. Y ahí tenemos el ejemplo del presidente anterior que tenía Venezuela, queridos amigos. A él no lo mató el cáncer, lo mató fue ¿qué? Lo mató fue haberse puesto a blasfemar, a jurar el nombre de Dios en vano, en público, por toda parte iba blasfemando el nombre de Dios y ofendiendo a Dios, queridos amigos, porque como era santero, como era practicante de brujería y de hechicería y todas estas cosas,
pues él creía era en otro señor, queridos amigos, y a Dios lo ofendía y lo insultaba. Este gobierno de aquí de Colombia, queridos amigos, también es de la misma corriente, queridos amigos, y una de las cosas terribles que yo le he escuchado es que dijo allá públicamente en una plaza: si Dios existe, y ojalá exista. Oh, qué tremendo, queridos amigos. Si Dios existe, ¿qué está diciendo ahí? Que él cree que no exista. Y ojalá exista, dice, pues démosle el beneficio de la duda a ustedes, para que crean si existe o no existe. Eso es blasfemia, eso es ofender a Dios. Y eso lo va anotando el Señor en el libro, queridos amigos, de lo que él tiene como pleito contra las naciones. Porque él dice, el Señor dice que tiene un pleito... que tiene un pleito con las naciones, y él va a juzgar a esas naciones, queridos amigos, de la manera más estricta, porque él dice que va a tratar con estrictez a todas estas naciones y a todos estos gobernantes que lo ofenden. Que lo dijeran ellos en privado, vaya y vuelva, pero es que lo dicen es en público. Eso es lo grave, porque lo están oyendo los niños, lo están oyendo los jóvenes, lo está oyendo todo el mundo, y están aprendiendo, queridos amigos, porque la gente cree en esos dirigentes, la gente cree que lo que ellos dicen es verdad, la gente los considera maravillosos y grandilocuentes, y con una retórica que embeleza, y con una retórica meliflua y babosa para enredar a la gente, como es lo que hacen ellos. Pero oiga lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, hablándonos de los gobernantes de las naciones arrastradas por ellos a la perdición eterna. Oiga lo que dice el Señor, escrito e inspirado en 1858, dice el Señor: con infalible exactitud el infinito sigue llevando cuenta con las naciones. ¿Qué nos dice el Señor que sigue llevando cuenta? Con las naciones. Todos los pueblos que apoyan esos poderes políticos van con ellos. Todos los que votan por ellos van con ellos. Y ya vamos a leer por qué. Dice: mientras Dios ofrece su misericordia y llama al arrepentimiento, esta cuenta permanece abierta. Mientras Él está llamando ahora a la misericordia. Vengan, abandonen el engaño, la mentira, la corrupción, abandonen el robo, abandonen el de defraudar al huérfano, a la viuda, al pobre, al miserable. Llama al arrepentimiento el Señor mientras está ofreciendo su misericordia. Dice: esta cuenta entonces permanece todavía abierta. Pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, el ministerio de su ira comienza. ¿Cómo nos dice el Señor? Que cuando ya se colma la paciencia y se colma el tiempo de la gracia que Él estableció para esos poderes, entonces el ministerio de su ira comienza, como está por comenzar, según las señales que Él nos está dando en los tiempos y en esta tierra y en este mundo. Dice el Señor: la cuenta se cierra, cesa la paciencia divina, la misericordia ya no intercede en favor de aquellas naciones, y por eso llama a esta nación y le dice el Señor entonces que conozcan la verdad, que Cristo es el Salvador. No debemos hacernos matar por estos hombres, que nos dijo el Señor ¿qué nos dijo el Señor? Que no confiemos en los políticos. ¿Por qué? Ni en hijo de hombre, ni en ningún hombre, porque no hay en él ¿qué? Salvación. Nada pueden hacer. ¿Por qué? Pues sale su aliento, se mueren, dice el Señor, y vuelven a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Todas esas buenas, todas esas malas intenciones, hasta ahí llegaron, queridos amigos. Todos esos buenos deseos y todas esas promesas allí perecieron. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y por eso es que el Señor dice que corremos ¿qué? Peligro al votar por los partidos políticos. Y oiga lo que sigue diciendo el Señor. Dice: los hijos de Dios, los que creen que Cristo es el Redentor, el Salvador, el Libertador, nuestro Rey, los hijos de Dios no deben votar en favor de tales hombres, porque al hacerlo se hacen participantes con ellos de los pecados que cometen en el ejercicio de sus funciones. Sabíamos y conocíamos esta verdad. Por eso el Señor nos está diciendo que tenemos que conocer la verdad. Y la verdad es esta: que esos hombres han cometido en su vida pasada, han cometido crímenes, han cometido cualquier cantidad de delitos,
han cometido cualquier cantidad de transgresiones, han hecho cualquier cantidad y cometido cualquier cantidad de engaño y de mentira, y ahora que ellos vienen a ejercer sus funciones como gobernantes, presidentes, reyes o primeros ministros o dictador o lo que sea, queridos amigos, dice que todos esos que están de acuerdo con ellos, que votaron y los apoyaron para montarlos allí, dice que se van a hacer partícipes de todos los pecados que estos hombres cometan en el ejercicio de sus funciones. Eso es lo que se conoce en la Escritura como el pecado corporativo. Toda la nación se hace partícipe de la culpa de los dirigentes que ensalzó y puso allí para que fueran sus amos, para ellos ser sus esclavos y sus, como dice, idiotas útiles a sus deseos, como ocurrió con Israel. Por eso dice el Señor que toda la nación de Israel se hizo culpable del asesinato y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque apoyaron y gritaron: crucifícale, crucifícale, con todos los políticos y con todos los sacerdotes de Israel. Ellos, dice el Señor, que el pecado y la ruina de Israel se debió a sus dirigentes religiosos. Y ahora, queridos amigos, el pecado y la ruina de un mundo se está debiendo. El pecado, la ruina de este mundo se está debiendo a sus dirigentes políticos y religiosos, queridos amigos. La gente no sabe a dónde va a terminar esta conspiración que están haciendo los poderes religiosos y políticos contra la ley de Dios y contra el pueblo de Dios. Finalmente, porque la historia se repite incesantemente como fue desde el comienzo, queridos amigos. Así como fue en Babilonia, así como fue en Medo-Persia, así como fue en Grecia, así como fue en Roma, que guerrearon contra las cosas de Dios y su ley y sus mandamientos, porque fue Roma la que dio la sentencia de muerte a nuestro Señor Jesucristo, y fue Roma imperial, manipulada por los políticos y los religiosos de Israel, los que ejecutaron la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esa es, queridos amigos, la gran maldición que cargan los políticos de esta tierra, es haber dado la sentencia de muerte a nuestro Señor Jesucristo. Miren, entonces, que el Señor nos dice que se está haciendo usted partícipe. Si usted votó por estos gobiernos, pues usted se va a hacer partícipe de su pecado. El Señor dice que nosotros debemos de enterrar las cuestiones políticas. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los hombres son ¿qué? Impotentes, incapaces de resolver nada, queridos amigos, nada. Ya dijimos ayer que ellos lo único que saben es de hacer cosas con cemento, con acero. Ellos lo único que saben es asfalto, lo único que saben es hacer avenidas y robarse un montón de dineros y hacer esto y lo otro y poner un poco de negocios fallidos, un poco de negocios llamados a la ruina, porque un negocio mientras se ponga y estén otros robando por allí, queridos amigos, pues tiene que quebrar, como quiebran todas los proyectos en este país y en el mundo. Por eso el Señor entonces dice que su pueblo debe enterrar las cuestiones políticas. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, porque nos dice el Señor que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿A dónde es que van a llevar los políticos a este planeta, a este mundo? Queridos amigos, a declararse, los políticos se van a declarar impotentes, queridos amigos, ya se van a declarar incapaces de resolver los problemas y las necesidades de las naciones. La anarquía viene. El Señor dice que el aumento de la delincuencia será cada vez más terrible, que la delincuencia será cada vez más asoladora de los pueblos y de las naciones, que la corrupción, que los problemas de la enfermedad, que los problemas del clima, que los problemas económicos, que los problemas de la salud, que los problemas de la educación, que los problemas de la familia, que la bancarrota moral de las naciones, los políticos entonces se van a declarar, queridos amigos, se van a declarar impotentes e incapaces. Y mire lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra que harán los políticos. Dice que habrá un lazo universal de unión, una gran armonía, una confederación de fuerzas de Satanás. Mire lo que va a hacer el diablo: va a reunir a todos los políticos del mundo, a todos los poderes religiosos del mundo en una sola cosa, todos en el mismo bulto, porque como son
son de lo mismo, los curas y los curas y los políticos son lo mismo. Entonces, una gran confederación, nos dice el Señor, de fuerzas de Satanás que se van a reunir para guerrear contra Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu, los ángeles de Dios, el pueblo fiel de Dios y todos los poderes de esta tierra que son, nos dice el Señor allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 13 y 14, dice el Señor: y vi salir de la boca del dragón, es decir, Satanás y sus demonios, y de la boca de la bestia, el sistema romano papal, y de la boca del falso profeta, es decir, todas las iglesias cristianas y evangélicas, 3 espíritus a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes, están yendo, ya fueron, ya está prácticamente, se han aliado a los reyes de este mundo, dice, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Tengan en cuenta todas esas expresiones que nos da el Señor aquí, dice, en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí está la triple alianza, reuniendo a quién, a los políticos del mundo. Ahora oigan esto que dice acá Apocalipsis capítulo 17 versículo 12 en adelante. Dice, y los 10 cuernos, ustedes saben que cuerno significa reino, gobiernos, poderes, reinos con fronteras delimitadas, como Colombia, como Venezuela, como Estados Unidos, como Inglaterra, como Canadá, son cuernos simbolizados en la Biblia, pedazos de expansiones de tierra. Esos son gobernados por un político, por un gobernante. Esos son los cuernos, 10 cuernos. Ahora, 10 significa todo, es decir, todos los cuernos significa todo el mundo, leámoslo como lo enseña ya la interpretación de la Biblia. Y todo el mundo y todos los gobiernos que has visto son 10 reyes, es decir, son todos los gobernantes del mundo que aún no han recibido reino, pero por una hora, proféticamente hablando, una hora son 15 días literales, por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Es decir, va a haber un concilio, o como leímos acá en el espíritu de la profecía, va a haber un lazo universal, una alianza universal, una unión universal, una gran armonía universal, una confederación universal de fuerzas de Satanás, y entregarán su poder a la bestia. Es para eso, y sigue diciéndonos el versículo 13, hablando de todos los gobiernos, de todos los reyes, de todos los gobernantes de esta tierra, nos dice, estos tienen el mismo propósito, entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que harán quienes, que harán los poderes de religión, los poderes del espiritismo con este mundo, finalmente los poderes políticos, su santidad. Salve usted este planeta, salve usted este mundo, destruido por el caos ecológico, arruinado por la maldad del mundo y el aumento de la delincuencia, destruido y destrozado, totalmente devastado por la guerra, sufrimiento por toda parte, por la enfermedad. No hay poder de salud que resuelva nada, no tenemos idea de cómo será eso. Aquí está su santidad, el mundo degradado, moral, por la sodomía total que hay. Bueno, todo lo que estamos viendo, que el Señor nos ha dicho que vendrá sobre esta tierra, todo eso, su santidad, usted que es el representante de Dios, usted que es el que ha gobernado este planeta, que gobernó este planeta por 1260 años, deben de saber el sistema romano papal cómo gobernar entonces este mundo. Y a usted que Dios sí lo oye, a usted que es el representante de Dios aquí en la tierra, a usted a quien la Virgen María y todos los santos lo ayudan, eso es lo que usted tiene que hacer por este mundo. Salve este planeta. Y es lo que nos dice aquí el Señor en el versículo 13, que estos poderes políticos del mundo, en 15 días, en un concilio de 15 días, dice el Señor aquí que
estos tienen un mismo propósito, todos los políticos del mundo, y entregarán su poder y su autoridad al sistema romano papal. ¿Para qué, queridos amigos? Allí en el versículo 14 nos dice: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. ¿Por qué? Para guerrear contra el Cordero. ¿Por qué? Oiga lo que van a hacer los políticos. Eso a quienes la gente está confiando, pero que el Señor dice allá en el libro de Isaías, capítulo 2, versículo 22, escrito está, dice el Señor: dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz. Es lo que nos dice el Señor. ¿Por qué? Porque estos poderes van a guerrear. ¿Es contra quién? Contra el Cordero. ¿Para qué? Vamos a mirar para qué. Y el Señor nos dice allá también en el libro de Jeremías, capítulo 5, versículo 17, escrito está: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne, hombre, político, poder religioso, poder de gobierno como mi brazo. Queridos amigos, no hay poder para salvar. Y ayer leímos, hace un ratico leímos también que el Señor dice que no debemos de confiar en los que, no debemos de confiar en los príncipes, dijo el Señor allá en el libro de Salmos 146, versículos 3 y 4, no confíéis en los príncipes, en los políticos y en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, no hay en él solución de nada, ni hay poder para nada, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus promesas, sus pensamientos, sus mentiras, sus engaños, sus malas intenciones, todo su pecado, toda la maldad que han cometido. Eso es lo que nos dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra. Entonces nos dice el Señor que para guerrear ¿contra quién? Para guerrear contra Dios y contra el Cordero, es lo que nos dice el Señor. Y oiga lo que nos dice el Señor: ¿por qué y contra qué van a guerrear? Ya hemos dicho entonces que el mundo va a estar en la página 647 del conflicto de los siglos, que te lo envío gratis, papá, mamá, para que lea esto, página 647. Entonces nos dice en el párrafo 2 que vendrán enfermedades. Dice que Satanás producirá enfermedades y desastres, al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruina y desolación. Esto está ya ocurriendo, y esto nos dice más adelantico aquí que seguirá menudeando y se acrecentará y será más ruinoso cada vez más la historia de este mundo. Dice el Señor aquí, página 647, la historia profética: ahora mismo está Satanás obrando, y dice, ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, incendios, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias o tsunamis, en los terremotos. Mire, todo eso que estamos viendo nosotros como señales de la pronta venida del Señor Jesucristo, y el diablo haciendo todo lo que Dios le permite hacer. Mire lo que sigue diciendo: destruye las mieses, Satanás, casi maduras, las cosechas casi maduras, y a ellos sigue la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas, es decir, está envenenando el aire, y miles de seres perecen en la pestilencia. Y dice el Señor, estas plagas irán menudeando más y más, y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. Eso es lo que nos dice el Señor, y eso es lo que estamos viendo en la historia del planeta en esta hora final. Estamos viendo cómo los desastres y la maldad se va haciendo incontrolable, todo se va haciendo incontrolable. La medicina colapsada, el caos en las ciudades, el aumento de la delincuencia, la maldad en toda forma, el derrumbamiento de la familia, el caos económico, todo lo que es, queridos amigos, la corrupción y la bancarrota moral y la corrupción política. ¿Y esto a causa de qué? ¿Qué van a decir? ¿Qué le van a decir a su santidad? Su santidad. Dice aquí en el párrafo último, página 647, que te lo envío gratis, papá, mamá. Dice, luego el gran engañador, Satanás, dice, persuadirá a los hombres
de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. El mundo está como está, el aumento de la delincuencia, todo este caos ecológico, todo este recalentamiento global, toda la ruina de la familia, todo el aumento de la delincuencia, todo el caos económico, se debe a esos que están guardando el sábado, a esos que dicen ser fieles a Jehová guardando el sábado. Ellos son los que están sirviendo a Dios, los que están causando esos males. Por eso es que nos dijo allá en Apocalipsis capítulo 17 versículo 14 que van a pelear y a guerrear contra el Cordero. Y nos dice el Señor aquí que la parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará. O sea, los que están desobedeciendo a Dios van a cargar a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. O sea, ellos aborrecen a esos porque esa es gente que quiere ser fiel a Dios, mientras que ellos y son personas que tienen principios verdaderamente saludables, principios de abstención de todo engaño, de toda mundanalidad, mientras que ellos quieren es juerga, sodomía, vicio, sexo, beber, borrachera, adorar ídolos, adorar muñecos, salsa, rumba, juerga, reggaetón, alegría falsa, todo eso. Entonces dice que van a reconvenirlos a ellos porque son una reprensión para ellos. Dice, se declara entonces que los hombres ofenden a Dios. Eso es lo que van a decir los políticos y eso es lo que va a decir el sistema romano papal, que está guardando y impuso el domingo, y eso van a decir las iglesias evangélicas y cristianas que se fueron detrás del papado guardando el domingo. Eso es lo que van a decir, ¿sí? Van a decir es que todos esos que quieren obedecer a Dios ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado dicen que es un gran pecado, así como le dijeron al Señor Jesús. Recuerden, al Señor Jesús lo mataron, lo asesinaron porque no guardaba el sábado. Por eso mataron a Jesús, cuando él lo que quería era ponerle el marco y enseñarle a la gente verdaderamente cómo era que se guardaba un verdadero sábado. Como él mismo decía, es lícito hacer el bien en el día sábado, pero acá van a decir lo mismo. Acá van a decir es que el pueblo de Dios es el que atrae las maldiciones sobre la tierra porque no guarda el domingo, y que hay que declarar el domingo como día sagrado de descanso, porque este gran pecado ha atraído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatorio, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo que impuso su santidad, y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal, y así se repetirá la acusación hecha antiguamente a Elías allá cuando le dijeron: tú eres el que turbas a Israel, invitándolo a guardar el sábado, mientras que nosotros nos enrumbamos con Baal el día domingo. Eso es lo que viene y lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, y nos dice el Señor aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 17, Apocalipsis capítulo 13 versículos 15 y 16, y dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, es decir, todas las iglesias evangélicas y cristianas, para que la imagen, las iglesias evangélicas, los evangélicos, hablasen e hiciesen matar a todo aquel que no la adorase. Mire, ellos han impuesto y se han enrumbado en el domingo con el papado, y entonces cualquiera que guarde el domingo está adorando esas sectas, está adorando al papa y está adorando a Satanás en cuerpos ajenos. Eso es lo que nos dice el Señor aquí, que van a hacer y que van a mandar a matar ¿a quién? A todo el que no adore a la bestia en el día domingo. Y dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, libres y esclavos, ricos y pobres, se les pusiese una marca, una señal. Queridos amigos, la gente va a tener, y la señal y la marca es esa, el domingo, porque el sello y la marca de Dios es el sábado. Esa es la señal que distingue el santo y seña de ser adorador de Dios, y los que guardan el domingo se distinguen por ser adoradores de ídolos. Escrito está en el libro de Éxodo 31:16. Ahí dice el Señor que el sábado sería una señal para siempre entre Él y su pueblo. Eso es lo que nos dice el Señor allá en su revelación y en su palabra. Y entonces, ¿cómo terminará el conflicto? Pelearán contra el Cordero, y dice el Señor:
que el Cordero que los vencerá, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que el Cordero los va a vencer. Podemos ya ver las consecuencias finales de este conflicto. Por eso el Señor dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres de todos estos poderes políticos y de todos estos gobernantes manipuladores, engañadores, agentes activos de Satanás. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Salga de todos esos poderes. El Señor dice: entierre las cuestiones políticas, no tengamos nada que ver con eso, que ellos se repartan el país, las naciones, el mundo, como quieran. Nosotros esperamos es a nuestro líder, a nuestro Salvador, al Rey de los Reyes, al Señor de los Señores, a nuestro Libertador Jesucristo, que bien pronto está por venir a esta tierra. Papá, mamá, gratis te lo envío para que lea con los niños, con los jóvenes, gratis te lo envío. Pregúntame cómo se obtiene el ministerio de curación para que haga una reforma en la salud y conozca la verdad acerca del cuidado del templo del alma y, queridos amigos, sea libre de todo sistema de engaño y de mentira en la sanidad y la salud. Traigan los niños, traigan los jóvenes, miren, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque estamos viendo que la Biblia se puede entender y que la eternidad llegó aquí. Quiero desearles una buena y feliz semana. Soy Jorge Luis Garay, Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos.